Ciérrale la puerta. Buenos días, estimados seguidores de Norte Sostenible. Estamos en el año 2026 y en una nueva edición, una nueva temporada de su programa Piura Sostenible. Hoy día nos encontramos en el Colegio de Ingenieros de Piura y vamos a conversar con el decano de esta institución, el ingeniero Manuel Asmat, sobre diversos temas relacionados con la coyuntura regional y con la coyuntura local, especialmente con aquellas referidas a las obras en Piura y lo que le corresponde al Colegio de Ingenieros. Buenos días, ingeniero, muchas gracias por recibirnos. 2026, un nuevo año, esperemos que traiga la materialización de buenos proyectos para Piura. Sí, por supuesto, hay varios proyectos en cartera que realmente, bueno, yo siempre digo que los proyectos deben generar beneficios para la población y mejorar la calidad de vida, ¿no? Y estos proyectos que están en cartera deberían ir enfocados en ello, ¿no? Ahora, empezando del marco general, ingeniero, ¿cómo ve el crecimiento urbano de la ciudad? ¿Estamos creciendo con planificación o estamos bien respondiendo a ciertas emergencias, a lo que se va acarreando en el camino, a aquello que se va presentando? ¿Cómo ve el crecimiento en general urbano de la ciudad? Es un tema bien interesante. Desde el año 2020, fíjate, recuerdo en la primera gestión que tuve acá, estábamos opinando mucho sobre el tema con el Colegio de Arquitectos en esa oportunidad y teníamos unos planes de desarrollo urbano, en el caso de la ciudad de Piura, y ya nos dábamos cuenta primero que nada de que la ciudad había crecido sin ningún orden, sin una planificación y sobre todo sin un horizonte trazado, ¿no? Es decir, no tenías, digamos, la ciudad debe crecer hacia tal sitio, debe tener estas instalaciones, debe tener un terrapuerto, debe tener un nuevo aeropuerto, etcétera. Y lo normal es que por lo menos sepamos dónde van a estar ubicadas, porque en función a eso tú vas determinando las inversiones, priorizando lo que vas a hacer y en un horizonte de tiempo va creciendo la ciudad. Eso debería ser así de manera ordenada, ¿no? Ya recordaba lo del 2020 porque en ese momento ya nosotros cuestionábamos el documento del plan de desarrollo urbano de esa época, que finalmente, a pesar de los comentarios, observaciones que se hicieron, finalmente el ministerio lo terminó aprobando, ¿no? En fin, nuevamente caemos en el tema de crecer sin un horizonte trazado, ¿no? Sin una planificación. Pero el documento existe, ingeniero. ¿Hay un plan de desarrollo urbano, me parece que hasta el 2030 o es menos el periodo? Ese documento, mira, justo te digo, una de las observaciones que se me viene a la mente de ese momento, ¿no? Esperamos que lo hayan corregido, pero una de las cosas que nosotros observamos era que tenía calles de la ciudad de Ayacucho. Entonces, probablemente había ahí un copy y pega, ¿no? Y fue las cosas que nosotros observamos, ¿no? Esperamos que ya ese documento que finalmente, ya después que dejamos acá la gestión, sé que se aprobó, se haya tomado en cuenta todas las observaciones que hicimos junto al Colegio de Arquitectos en la época, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿qué tanto se respeta? Porque ese es el documento matriz, como el mapa, como la guía que deben tener los gobiernos locales y los gobiernos regionales para poder, como usted menciona, consolidar una ciudad no sostenible en el tiempo. ¿Qué tanto se respetan estos documentos matrices? Deberían respetarse. En realidad no hemos visto todavía algunos proyectos ya que se vayan trazando y que estén alineados con ello, ¿no? Vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, tenemos aquí la ampliación de la avenida Tallanes. El documento ya indica hacia dónde debe crecer. Esperamos, por ejemplo, que eso se respete, ¿no? Se me ocurre eso ahorita que lo tenemos aquí al costado, ¿no? Tenemos ahí la proyección de una doble vía que debe crecer hacia un sentido y veamos cómo finalmente se debería respetar esos documentos que ya tenemos de gestión, que ya tenemos aprobados, ¿no? Ingeniero, mucha de la ciudadanía, muchos de los piuranos, y usted seguramente ha visto en redes sociales las quejas, los reclamos, ¿no? De las personas del centro, de la gente, los deportistas por el tema del estadio, ¿no? Son obras que están pasando por situaciones complejas, ¿no? Por dificultades, retrasos. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es el común denominador que usted ha podido identificar en todas estas obras? Porque muchos hablan de expedientes mal elaborados desde el inicio. Es decir, estos proyectos nacen mal desde el inicio. El estadio, la obra del centro de Piura y otras obras. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, en el caso del estadio, por lo que hemos podido informarnos, la observación que hizo el contratista es que no se puede remodelar, sino más bien se necesita demoler, ¿no? Entonces,
Ahí lo que ya hemos recomendado nosotros es, antes de proceder a la elaboración de un nuevo expediente técnico, realizar el análisis estructural correspondiente a las estructuras que actualmente ahí existen. Si ese análisis estructural arroja pues que ya no están en buenas condiciones de servicio, habrá que demolerlo, ¿no? Pero esos pasitos hay que darlos con más cuidado y poder elaborar ya un expediente técnico y que nos permita ya tener el estadio que todos queremos, ¿no? Eso por un lado, y el otro proyecto que mencionas, entiendo yo, por lo que he podido conversar, te comento que tenemos nosotros ahí nuestra Junta de Resolución de Disputas del colegio en este proyecto, con profesionales, la verdad que yo los conozco, son reconocidos, y justo ayer conversaba con uno de ellos, ¿no? Y me comentaban ya de que se está trabajando en algunas modificaciones al proyecto. Cuando tú tienes un proyecto, lo primero que tienes que hacer es replantearlo y adaptarlo a la realidad, porque desde el gabinete diseñas de una forma, pero luego tienes que adaptarte a las condiciones que tienes en el terreno, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está hablando de cimentaciones profundas, ya también ahí en el tanque Tormentas, entiendo que también están mirando los criterios de diseño, entonces necesitamos ver cómo va a quedar ese nuevo proyecto. El primero que se expuso acá en el colegio en su oportunidad está siendo modificado, por lo que la verdad que los profesionales que vienen trabajando por lo menos por el lado de la Junta de Resolución de Disputas me dejan tranquilo porque son estructurales y esperamos ese nuevo diseño para verlo y poderlo comentar. ¿El nuevo diseño solo es del estanque de Tormentas o de todo el proyecto de drenaje? Mire, también se necesita la parte de revisar las interferencias. Eso es algo que desde enero, que fue la primera vez que hablamos de este proyecto, recuerdo que fuimos con la vicedecana del colegio ahí al Gore, y nosotros hicimos notar que lo más complicado de este proyecto iba a ser las interferencias. ¿Desde enero de qué año, perdón? Del año pasado, 25. 25, okay. Entonces, lo complicado ahí del tema es que mientras tú no excaves, no vas a conocer la realidad de lo que hay debajo. Ya, porque ninguna de las instituciones, llámese ENOSA, EPS Grau, tiene el mapeo total de todo lo que hay debajo de la ciudad. Esa es una realidad que lamentablemente lo hemos ya vivenciado al momento de realizar las excavaciones, ¿no? Ya en su momento hicimos una recomendación que se mantiene vigente, que es que ENOSA, EPS Grau y otras entidades del Ministerio de Cultura también, porque pueden haber algunas instalaciones o infraestructura o restos arqueológicos, deberían ellos también estar en campo junto a los ejecutores del proyecto para poder resolver rápidamente lo que encuentren allí, ¿no? Exactamente, ¿qué se está rediseñando en el estanque de Tormentas, ingeniero? Por ejemplo, lo que pude conocer el día de ayer y que me parece interesante es el tema de las cimentaciones profundas. También se habla de pilotes en lugar de una cimentación, digamos, superficial. Se habla también de algunas tablas estacas, que eso sería interesante pensando en las observaciones que tiene la población. Yo entiendo perfectamente su preocupación. Algunos dicen, oye, ¿qué pasa si me van a excavar un espacio muy grande? ¿Qué va a pasar con los cimientos? ¿Qué va a pasar con los cimientos de mi casa? ¿Se pueden caer? Está ahí el Ministerio Público, Poder Judicial también. Y fíjese, esta solución que me comentaron el día de ayer es muy interesante porque va a permitir tener una mejor condición para estas viviendas que ahí existen, ¿no? Al final, yo les digo una cosa, en ingeniería todo se puede hacer, el problema aquí es que hay que invertir más. Y eso es lo que sí deberíamos pedirle al gobierno regional, de que no escatimen recursos para tener la mejor solución que se pueda para nuestra región. ¿Quién está haciendo esta reformulación? ¿El contratista? Le corresponde al contratista y está también brindando soporte a nuestros profesionales de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Pero por qué se ha activado la Junta de Resolución de Disputas? ¿Ingeniero, se activa? Sí. Ellos se instalan una vez que el proyecto comienza, ¿no? Y corresponde hacer una visita mensual, pero adicionalmente están participando también, brindando sus aportes, ¿no? En realidad, ellos están para resolver controversias, no para resolver temas del expediente técnico, pero agradezco a él que están poniendo al servicio del proyecto la expertise que tienen, ¿no? Pero volvemos al tema inicial, ¿no? Es un expediente técnico que no había contemplado, por ejemplo, lo que usted dice, los pilotes, las excavaciones profundas. ¿Por qué no estaba contemplado eso? Son soluciones de ingeniería. Como le digo, al final el tema pasa por qué tanto queremos invertir en un proyecto, ¿no? Entonces,
El llamado es ese, ¿no? Las soluciones de ingeniería existen, no escatimemos en invertir, hagamos lo mejor que podamos hacer, porque las soluciones de ingeniería para cualquier problema que tengamos, se habla de napa freática, se habla de suelo que no es estable, arenoso, etcétera. Las soluciones de ingeniería existen. Pero eso va a incrementar los presupuestos. Exactamente. Entonces, a lo que vamos es, no escatimemos en ello, vamos adelante y démosle a la región los mejores proyectos que podamos. Ingeniero, usted decía que entiende el malestar de la población. Efectivamente, los comerciantes con justa razón han salido porque les han cerrado los negocios, han perdido más del 50%, algunos han cerrado, han despedido gente. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, ese es un tema bien interesante, ¿no? A mí me gusta bastante la gestión social de proyectos, y básicamente es socializar, conversar con la población, e inclusive nosotros ya hemos mencionado de que este es un trabajo que se debió realizar en la etapa de preinversión. En la etapa de preinversión tú tienes alternativas, analizas y llegas a una conclusión en función no solamente a su viabilidad técnica, sino también ambiental y social. ¿Ya? Y al final eliges una alternativa y esa es la que pasa a desarrollarse el expediente técnico. Con sorpresa nosotros pudimos identificar que en la etapa de preinversión solo se evalúa una alternativa. Entonces, ahí hay un tema que pudo haberse hecho mejor, ¿no? Inclusive, desde la etapa de preinversión se deben realizar talleres para socializar el proyecto, para que la población conozca. Se busca inclusive firmar actas de aceptación del proyecto previamente a pasar a la fase de expediente técnico. ¿Qué pasó allí? No lo sé, pero le estamos dando por lo menos como un año, ¿no? Anticipadamente a la población para que se prepare. Claro, y es más, participan de la solución. A veces las personas, los directos interesados de un proyecto te pueden hasta dar alternativas de solución que uno como ingeniero desconoce, pero ellos los conocen porque ya han vivido mucho tiempo ahí. Es siempre una buena práctica involucrar a todos los interesados del proyecto desde las etapas tempranas del mismo. Ingeniero, hay una preocupación latente por parte de los vecinos del centro, de la FUBECO, que está relacionada con dos cuestiones principalmente. La primera es que cuando se licita esta obra la gana una empresa que no tiene experiencia, o sea, cero experiencia en drenaje pluvial. Que nos diga qué drenaje pluvial en qué ciudad del Perú ha construido. Ninguno. Cero. ¿Por qué? Porque cuando ellos presentan su oferta técnica, la presentan con 3 carreteras, pistas y veredas. Aparte de la que ganan, porque ellos ganan 2 ítems, ganan pistas y ganan drenaje. Lo de los pistas efectivamente tienen experiencia, pero en drenaje lo que llama la atención es que en la oferta técnica que está colgada en el SEACE, ellos ganan con la ejecución de pistas y veredas, en Huánuco, en Cusco me parece, no recuerdo la otra ciudad. Pero de esa manera es que se adjudican una obra de drenaje. Es como si yo ganara una obra de ingeniería siendo comunicador. No sé, el símil más o menos va por ahí. Y la segunda es que ellos cuestionan que el estanque de tormentas no es la mejor solución. El alcalde, el otro día que lo entrevistamos, decía de que ellos habían propuesto un cuarto de máquina más pequeña, un estanque de tormentas más pequeño. ¿Quién asegura que sin esta experiencia por parte de la constructora, quién asegura que este sistema de drenaje pluvial va a funcionar? Bien, bueno, primero que nada, en efecto, la solución de ingeniería ahorita está siendo revisada. Eso creo que ya más allá del tema técnico también tiene un tema social y hay que buscar optimizar de repente algunas dimensiones del tanque, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir algún tema como para minimizar el posible impacto sobre la población, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Bueno, nos tendrán que decir al final los técnicos, ¿no? Yo sí soy, por ejemplo, partidario del tema de las cimentaciones profundas que me han comentado el día de ayer, porque eso le da mayor estabilidad también, de colocar tablestacas, perfecto, es pensando un poquito en lo que piensa también la población, ¿no? Ponerse los zapatos de ellos, ¿no? Y esperamos que nos den más de este tipo de soluciones, y como te digo, son más caras, pero explicándole a la población los cambios que se están haciendo, creo que la receptividad va a ser mejor, ¿no? Y siempre también hemos recomendado que se vuelva a hacer un nuevo taller, ¿no? Nosotros nos comprometimos en ese momento con la población en poder socializar nuevamente este proyecto. Tenemos conocimiento que se está revisando, se está haciendo algunas modificaciones. Una vez que esté, también la invitación al gobierno regional a venir nuevamente aquí y en un espacio de discusión técnica poder conocer todos ese proyecto. Efectivamente era lo otro que le quería preguntar. Ustedes se comprometieron efectivamente a hacer reuniones más de socialización con la contratista y con el gobierno regional, la municipalidad, los colegios, el colegio de arquitectos también. Me dice que sí se va a retomar eso. Sí, por supuesto. En cuanto se tenga el proyecto
revisado o modificado, ¿no? Volveremos a invitar a la contratista para que lo exponga y por lo menos estos dos cambios tecnológicos que te he mencionado son importantes, así que sí, de todas maneras ratificamos ese compromiso de ser el espacio para que se difunda esto. Ingeniero, se ha hablado muchísimo de las interferencias, ¿no? De la cablería de NOSA, de telefonías. ¿Usted sabía que en el presupuesto desglosado existen 25 millones contemplados para interferencias? 25 millones contemplados para interferencias. La pregunta es, ¿por qué la contratista está pidiendo más dinero vía adicionales si ya tiene una partida de 25 millones? Tendríamos que ver, entiendo que la partida no podría estar a nivel o con una unidad de medida global, entonces sobre eso había que desagregar realmente lo que hay. Al final podría ser más o menos, no lo sé, tendríamos que ver el detalle. Sin embargo, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es decir ya o presuponer, como me comentas, que el contratista dice, oye, pido un adicional. No, tú tienes que sustentar, porque de repente esos 25 millones que me comentas, en realidad vas a campo y son 20. Podría ser también menos, pero no estaría bien si el contratista está presuponiendo ya de que implica un adicional, ¿no? Ingeniero, otra de las preocupaciones de los ciudadanos es que ANIN no respalda este proyecto. Se lo digo específicamente, Mario Espinosa, representante de ANIN, el año pasado nos dijo a nosotros que no es responsable del sistema de drenaje en el centro. Se desvinculó totalmente. Ellos están viendo el drenaje de Catacaos, del 26 de octubre y de la parte externa de Piura que no incluye el centro de Piura. Ellos dijeron literalmente que el que lo ejecuta es el gobierno regional y ellos son los responsables. ¿Eso cómo nos deja a nosotros si ANIN es la entidad que está mirando de manera global el drenaje integral? Yo consulté inclusive el día de la socialización, el personal de la contratista dijo que ANIN no había respaldado, me parece, ¿no? Ese día. Entonces, ese mismo día hice la consulta y me indicaron que ellos sí han participado en el tema del caudal de diseño, la hidrología del proyecto. Estudio hidrológico. Ajá. Entonces ellos han concordado los parámetros de diseño. Entiendo que lo que dice este señor Espinosa se refiere a que ellos no lo ejecutan, y en efecto ellos no lo ejecutan, pero sí preocupó porque en realidad deben ser compatibles ambos proyectos. Exacto. ¿Cómo luego se va a compatibilizar este proyecto del centro con el proyecto integral? ¿Cómo? ¿Calzarán, no calzarán? Justo aparece la hidrología. La hidrología debe ser la misma para ambos proyectos porque van a estar en la misma zona. Entonces, yo sí hice la consulta en ese sentido. Nuestro pedido siempre ha sido, si tenemos presupuesto, avancemos con el proyecto del centro histórico, porque el proyecto de la NIM va a demorar quizás 6, 7 años más, pero vayamos avanzando con lo que podemos avanzar. Entonces, en ese sentido, el enlace que debe existir entre ambos proyectos es la hidrología. Y eso en su momento la NIM me manifestó que sí. De todas maneras, creo que no está de más. Era un estudio incompleto, ojo, que el hidrológico que ha hecho ANIN todavía no estaba completo, hasta la época en que se estaba formulando el expediente técnico del centro histórico. Entonces son datos incompletos. Ya habían hecho toda la recopilación de datos y el modelamiento también, entiendo. Actualmente, por lo que información que manejo, ya está alrededor del 60%. Sí. He visto que hablan ya de julio, por cierto, para entregar. Sí. En su oportunidad también dijimos que eso más o menos tomaba un año, ¿no? Y más o menos se va a cumplir eso, ¿no? Esperamos que esta vez sí salga, porque en realidad, ya que mencionas ese tema, en su momento la RCC nos dejó solamente ideas, ¿no? Porque planes maestros. Que no se usaron, por cierto, además, ¿no? Que en su momento la ANIN hizo la consulta a todas las instituciones de Piura, colegios profesionales, el ANA, el GOR, etcétera, y todos deslindaron del tema, ¿no? Dijeron no hemos participado en la elaboración, lo cual era bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora esperamos ahora sí tener este perfil y posteriormente el expediente técnico. Ingeniero, ¿usted conoce a detalle el sistema de drenaje pluvial? ¿Sabe que no todas las calles del centro histórico van a tener tubería subterránea, sino que más bien van a recoger la escorrentía superficial? Llega una boca tormenta que está en algunas calles del centro de Piura, pasa por unas tuberías, llega hasta la poza de tormentas instalada en la plaza Tres Culturas y luego se va hacia el río. Ese es el sistema de drenaje que funciona más o menos. Sí, básicamente es eso.
recopilas en un estanque grande, ¿no? Y luego con un sistema de bombeo llegas hasta el río, ¿no? Eso sí, hay un temita ahí tan importante, ¿no? Tú tienes que controlar el tirante del río y eso lo haces con las represas del proyecto de Anin, ¿no? Entonces, ahí viene también, por ejemplo, la compatibilización que mencionas, ¿no? Del proyecto integral del río Piura. Claro, de por sí, si es que tú no haces las represas en su momento, podría venir una avenida y el nivel del río ser más alto que eso es lo que precisamente la preocupación. Sí, ambas soluciones deben caminar juntas. Como le digo, avancemos con lo que ya podemos avanzar y también la ANIN debería acelerar, ¿no? Bueno, son proyectos que vienen del año 2017 ya, son ya más de 8 años, ¿no? Entonces, esperamos ya muy pronto esos resultados, ¿no? Como le digo, necesitamos la salida al mar, necesitamos las represas, las defensas ribereñas y finalmente así la ciudad podrá estar más tranquila, ¿no? Ingeniero, y ahora, el alcalde de Piura dijo la semana pasada que a más tardar el día 15 de este mes empiezan ya a asfaltar la calle Lima. Ya se empieza a asfaltar y se van a ir asfaltando calles, ¿no? Pero esas calles no tienen la tubería subterránea, porque va a ser superficial, ¿verdad? Hay dos sistemas, ¿no? Al final lo importante es que las cotas puedan dar y que nos permitan llegar hacia el tanque tormentas. Ya eso es una verificación en campo que lo debe hacer el contratista, ¿no? Le digo porque he visto los planos y efectivamente, por ejemplo, la calle Lima no tiene no tiene boca tormenta, por ejemplo. Hay en otra calle donde toda esa agua que viene de la calle Lima, imagino que por la superficie, por la pista, llega hasta una boca tormenta y esa lo lleva hasta el estanque de tormentas. No sé, en Cusco, por ejemplo, donde he vivido, funciona de una manera diferente. ¿Cómo nos aseguramos que no nos vamos a inundar otra vez en el centro? Es mi preocupación y seguramente la de muchos ciudadanos. Sí, del proyecto necesitamos ver fundamentalmente el tema de drenaje de las cotas. Nosotros decimos coloquialmente ver si nos da la cota, ¿no? Y sobre eso empezar a verificar. Se puede ver muy fácil en los planos de secciones. Lo podemos ver en su momento cuando tengamos ya los proyectos definitivos. Ingeniero, nos preocupa, hace poco hubo un derrumbe en la calle Ayacucho, calle Apurímac exactamente, y justo revisando todo el expediente técnico hay una parte donde se menciona literalmente, y lo voy a leer. En zonas con nivel freático alto o lluviosas, se efectuará entibados o estacados en las paredes de la zona excavada a fin de evitar derrumbes. No lo hicieron, por lo que veo, porque hubo un derrumbe. ¿En cuál me mencionas? Apurímac. Ya. El accidente que hubo hace poco, del hombre que le cayó la pared. Lo vi. Tendríamos que ver qué solicita o qué manda, como decimos, no el expediente técnico, pero es buena práctica definitivamente. Hay una normativa que te indica que después de cierta cantidad de metros de excavación tú tienes que utilizar algunos procedimientos adicionales de seguridad. Exacto. Eso es lo que hay que verificar si se está cumpliendo. En realidad está todo ya normado, todo escrito. A veces no se cumple lamentablemente en obra y ponen en riesgo a la población, a los trabajadores, ¿no? En este caso. Y a la población también, porque las casas, las estructuras que están ahí, ¿no? Sí. Es un poco complicado. Bueno, finalmente, ¿cuáles serían las palabras por parte suya respecto a los reclamos que tiene la población ahora mismo? Los comercios, básicamente, están todos con pérdidas económicas ahí en la zona del centro de Piura. Sí, la verdad que es entendible su malestar. Lamentablemente, cuando ejecutamos proyectos en una zona donde ya hay infraestructura, de alguna forma siempre vas a afectar a alguien. Más que todo ahorita, desde el punto de vista técnico, recomendarles, ¿no? Que se solicitemos, yo también ya lo he dicho en otro momento, una vez que tengamos los proyectos ya cerrados, definitivos, lo podemos ver acá nuevamente en el colegio, pero sí demandar que sea un cronograma, pues, por ejemplo, con 3 turnos de trabajo, ¿no? La idea es ahorita minimizar ya los impactos sobre la población. Porque hay que decirlo, supuestamente termina en mayo esta obra, en 5 meses. Me parece que el 15 de mayo, con la última ampliación de plazo, que es poquísimo. Y ni siquiera se ha cerrado la calle Lima. Es poco tiempo, pero se puede. La ventaja en este caso de este tipo de proyectos es que puedes implementar varios frentes de trabajo y también varios turnos. Eso nuevamente incurre o sería incurrir también en mayores costos, pero necesitamos ya más bien acortar los plazos ahorita. Creo que estaría plenamente justificada la implementación de más turnos de trabajo y de más frentes de trabajo y poder llegar a la fecha que mencionas. Lo más difícil va a ser la plaza Tres Culturas. 50% de la plaza va a ser recortada de acuerdo al expediente y hay gente que se está oponiendo
con razón, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar un conflicto social ahí, ingeniero? Ahorita, difusión. Lamentablemente no se hizo desde la etapa de preinversión, pero necesitamos difundir el nuevo proyecto que nos traigan. Como le mencionaba yo en algún momento, recomendé que se reevalúen también los parámetros de diseño, ¿no? A ver si es que mencionaste que el alcalde dice que el tanque de tormenta será más pequeño en un momento. Bueno, revisemos los parámetros de diseño y a ver si por ejemplo, a veces tienes un factor de seguridad muy alto que le llaman cambio climático, donde aumentan los caudales de hidrología. Bueno, revisemos, por ejemplo, si es que el factor de cambio climático se puede reducir un poco. Hay varias formas, pero bueno, al final los expertos en hidrología hidráulica son los que nos deben decir, ¿no? En función a eso puedes tener un tanque más grande o un tanque más pequeño. El proyecto pasó de costar cerca de 70 millones cuando lo tuvo el alcalde, ¿no? La municipalidad, y ahora cuesta 120, casi 130 millones en el gobierno regional, casi el doble. ¿Cómo se explica? Tendríamos que ver cuáles son los alcances. Fundamentalmente es eso, ¿no? Y también revisar los precios unitarios, cómo modificaron en el tiempo, ¿no? Tendríamos que ver el alcance. El estadio, usted ha mencionado algo sobre el estadio. Ahí el problema que fue el expediente técnico, el señor Pineda ha dicho que él no, el consultor, ¿no? De Alfa 360 dice, yo he hecho bien mi trabajo, no entiendo por qué lo han demandado el gobierno regional, según tengo entendido. ¿Qué falló desde el punto de vista de usted? Tendríamos que ver si es que se hizo un análisis estructural, ¿no? Eso es lo que ahorita nosotros estamos pidiendo que sea el primer paso para el nuevo expediente, ¿no? Ese análisis estructural nos va a decir qué podemos usar de la actual estructura y qué debemos demoler, ya no se puede utilizar. Entonces, eso tendríamos que ver si es que el consultor en su oportunidad también llevó a cabo su análisis estructural, ¿no? Y en función a eso podemos ver qué pasó. El proyecto se llama remodelación, es una IUR. Ahora, hacer un nuevo expediente de saldo de obra es hacer un nuevo proyecto desde cero. Sí, nos llevaría a eso. O sea, preinversión y la fase de expediente técnico, ejecución, licitación y todo. ¿Eso cuánto demora? ¿2, 3 años? Seamos realistas, ingeniero, porque... Es interesante el plazo, sí. Puede ser tranquilamente ese plazo. 2, 3 años más. Sí. Si vamos a empezar de cero, sí. En realidad la idea, como mencionas, era de hacer un IOR, ¿no? Que es más rápido. Sí. Pero bueno, esperemos a ver los resultados que nos den, pero lo que necesitamos ahorita rápidamente es un análisis estructural que nos diga qué sirve y qué no sirve el Estado. El gobernador ya dijo, hay que demoler todo. Hay que hacer un nuevo proyecto. Yo creo que de todas maneras hay que hacer el análisis, ¿no? O en todo caso quizás ya lo hicieron y por eso es que le está recomendando ello, ¿no? Ahora hay cosas bien raras, ¿no? Y usted que es experto en ingeniería, al señor Pineda, el consultor que hace la fase de preinversión, ¿no? El perfil más el expediente, se le cancela el contrato, según él mismo ha señalado en varias entrevistas. Le cancelan el contrato parcialmente por todas estas fallas y todo este lío que hubo. Pero luego, en noviembre del año pasado, el gobierno regional, mediante una resolución, le liquida el contrato. Es decir, dice, ya está todo ok, le pone una penalidad, nomás creo que es 37,000 soles, pero ¿cómo se entiende? Y luego lo demanda. ¿Cómo se entiende ese procedimiento? O sea, dice sí, pero no. Bueno, primero entiendo que se ha recibido el expediente técnico y luego al momento de ejecutar han encontrado algunos otros temas que han implicado pues problemas ya en la ejecución de la obra, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son las causas por las cuales le han resuelto o lo han, mejor dicho, lo han en realidad denunciado inclusive, sí, no claro. Es solamente demanda, ¿no? Entendemos que habría que ver esa demanda y ahí están las razones por las cuales se está cuestionando ese expediente. ¿Y luego técnico, se podía liquidar ese expediente técnico como se ha liquidado? Lo que pasa es que entiendo que se liquidó antes de conocer esos no, en noviembre, después. Estoy segurísimo que es después que se liquida. O sea, entonces, lo denuncian y después, en octubre lo denuncian y en noviembre liquidan. Entonces no han debido liquidar todavía. Si hay una controversia, el proyecto debe continuar abierto, ¿no? Ahora, el señor Pineda, que es un consultor bastante recurrente en el gobierno regional, tiene a cargo el expediente técnico del campeón del 36 de Sullana, y tiene obras importantes como colegios y postas médicas en otras zonas. Con ese antecedente de que le han denunciado incluso por estas observaciones, estas fallas en el expediente del estadio, ¿qué confianza tenemos en que estas obras que están
en plena elaboración de expediente técnico vayan a tener una seguridad? Bueno, ya depende ahí también de la supervisión que se haga al expediente técnico, ¿no? Creo que al haber ocurrido los problemas que tiene el estadio Miguel Grau, más bien la recomendación es que haya una supervisión bastante cercana, ¿no? Al consultor, y yo creo que también él con la experiencia que ha tenido ya en el estadio Miguel Grau, no debería, o ya conoce lo que podría pasar y no debería haber más problemas, ¿no? Esperamos, pero sí la recomendación es hacer un seguimiento más exhaustivo ahí, ¿no? ¿En la Gerencia Regional de Infraestructura hay gente que pueda hacer expedientes técnicos? Normalmente, cuando tú te planteas un expediente técnico de esta magnitud, normalmente los recursos, digamos, de planta no son suficientes. Entonces, por eso es que tú contratas un consultor. Pero el personal perfectamente de planta, digamos, ¿no? Puede hacer lo que sí puede hacer es supervisar y acompañar el proyecto. Es más, se designa un administrador del contrato para llevar todo el control de este proyecto, ¿no? Eso sí debemos puntualizar que se debe realizar, ¿no? De muy de cerca. Ahora, gran parte del denominador común que hemos visto en estos últimos proyectos es los expedientes técnicos que están mal elaborados o que no prevén interferencias y que no prevén, claro, que luego termina todo como adicional. ¿Es tan difícil hacer un expediente técnico bien hecho al 100% desde el punto de vista de la ingeniería? No, no es difícil. En realidad, los expedientes terminan siendo lo más aproximado posible que tú puedas diseñar, ¿no? Le comento un caso, yo era practicante ya hace muchos años, me tocó un proyecto donde era una excavación, era la construcción de una poza, ¿no? Y esa poza se había hecho los estudios de suelos, lo que manda la norma, pero al momento de excavar encontramos una roca. Entonces, al final terminamos pagando un adicional grande, ¿no? Pero se había cumplido con todos los ensayos. Entonces, al final un expediente técnico termina siendo lo más cerca posible que tú puedas, porque no podrías al final estimar todo. Dicho esto, también si tienes un expediente que al final demanda un adicional, no sé, de 50%, es que algo no ha ido bien. Pues, ¿no? Bueno, hasta el 25% no interviene Contraloría. Ello con adicionales. Lamentablemente es una realidad, como tú mencionas, una estrategia que sigue, ¿no? Pero bueno, no debería ser así, pero es algo que suele ocurrir, ¿no? ¿Por qué suele ocurrir esto? ¿Por qué suele ocurrir? ¿Por qué recuperan luego vías adicionales? ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema mismo, yo siempre he cuestionado al sistema de que no deberíamos decir el tope mínimo es 90% o el tope máximo es 110%, no, que cada empresa haga su análisis de precios unitarios, cotice sus materiales, su equipo, su personal y cotice lo que realmente sale, ¿no? Muchas veces ir a esos topes termina siendo o termina al final perjudicando al proyecto, ¿no? Sería más interesante que hagamos trabajo de ingeniería, análisis, presupuestos, eso cuesta tanto y ya está, y creo que nos llevaría a hacer mejores proyectos. Pero creo que ya se ha vuelto un modo superandi de muchas contratistas, ¿no? Sí, y como te digo, creo que deberíamos revisar el sistema. El sistema de contratación pública. Sí, eso de a poco se viene mejorando, se vienen implementando algunas prácticas que nos han traído, por ejemplo, los contratos NEC, pero todavía nos falta mucho que andar. Ahora, sí se prevé en la norma efectivamente los vicios ocultos, que como su nombre lo dice, es oculto. Es decir, que no se ve a simple vista y tal, ¿cierto? Pero luego se terminan aprobando adicionales por tubería de desagüe, por redes de electricidad, o porque quieren poner no luz tradicional, sino luz renovable, por ejemplo, solar, que es lo que ha pasado en la avenida Sullana. ¿Está justificado eso? Es decir, ¿qué tendríamos que decirle a EPC Grau? Porque siempre sobre quien recae gran parte de la responsabilidad es EPC Grau. EPC Grau siempre es el que dice y justifica adicionales millonarios, porque tenían tuberías de cemento, de asbesto o no tenían planos actualizados. No se tienen planos actualizados de la ciudad en general, ¿no? Y es que muchas veces la información antigua ya no está disponible, ya no existe, no era digital en ese momento, los planos ya no sirven, entonces normalmente no se cuenta con esa información. Ahora, respecto a tu pregunta, más que todo la primera, ¿no? Y la reflexión es siempre a aprobar los adicionales que nos permitan cumplir con los objetivos del proyecto. Me pasó también un proyecto una vez que era de un cerco perimétrico, de una plataforma deportiva, muy sencillo,
pero la población nos decía, ¿no? Oye, pero si tú todavía tienes un techo presupuestal mayor, hazme más metros. Mayores Pero, metrados, más pero presupuesto. no es parte del objetivo, o sea, el objetivo era cercar tu cancha. ¿Por qué voy a hacer otra cosa afuera? Entonces, los adicionales deben ser solamente en función a los objetivos del proyecto. Por ejemplo, ¿no? El objetivo del proyecto de la Avenida Sullana, tramo 2, hasta Los Ángeles, ¿cierto? El objetivo era hacer la pista, la Avenida Sullana. Ese era el objetivo. Pero luego se aprueba un adicional porque se dan cuenta, oh sorpresa, vicio oculto, que lo que había ahí era que en esta zona no había agua ni desagüe. Entonces hay que hacer redes de agua y desagüe. ¿Se desvió el objetivo? No, porque si no hacemos ese trabajo antes, luego ibas a tener una pista donde nuevamente en el futuro ibas a tener que demoler y volver a entrar. En ese caso sí está justificado hacerlo. Vamos a la inversa. Avenida Los Cocos. Ya. Aquí, bueno, no tan cerca, estamos fuera del centro de Piura, pero Avenida Los Cocos. Se arregló la municipalidad de Piura, ¿cierto? Se asfaltó, se arregló pistas y veredas. Y el Ministerio de Vivienda, en paralelo, tiene un proyecto que ya va a ejecutar para cambiar agua y desagüe. Van a tener que romper esa pista. ¿Cuánto va a durar esa pista, ingeniero? Pucha, qué interesante. La mala coordinación que tenemos a veces entre entidades del Estado, ¿no? Es difícil, en efecto, como tú decías, ¿cuánto va a durar? Muy poco, porque luego van a tener que entrar a hacer los otros trabajos de drenaje, de desagüe. ¿Se va a romper esa pista? No va, sí, no es la falta de coordinación entre entidades, ¿no? ¿Pero cuánto hay ahí? Creo que son 5 millones, un poquito más, o menos, ¿no? Son unos buenos millones. Sí, y en realidad, como te digo, qué pena que no haya esa coordinación necesaria, ¿no? Pero ahí se ha debido primero, y lo tienes tú clarísimo, ¿no? Primero el drenaje y después la pista. Eso es lo que no hay que hacer. Inclusive una recomendación que hacemos también es a no desestimar, por ejemplo, los sistemas de adoquines, de bloquetas que nos permiten minimizar ese impacto de esos retrabajos que a veces se tienen que hacer, ¿no? El costo es menor. El costo es menor, entonces miremos otras alternativas tecnológicas. Yo veo que escucho a veces a la población y muchos se van porque quieren su pista de concreto armado, pero los adoquines también es un buen sistema y nos permite hacer mantenimiento después a las redes de desagüe. Ahora, pensando en términos ecológicos, el concreto refleja el calor, incrementa los niveles de temperatura. Sí, hay varias alternativas, ¿no? Al final puedes ir por adoquines, por lo que le llamamos también pavimento rígido, pavimento flexible, que es el asfalto. Tienes que ver en qué zona lo vas a realizar, en qué ciudad, cuáles son las condiciones climatológicas, y en función a eso se toma la decisión, ¿no? Ya que lo hacen los diseñadores justamente, ¿no? Alternativas de ingeniería hay muchas. Ingeniero, ¿quién asume la responsabilidad cuando se aprueba un expediente técnico que lo hace la entidad, ¿no? Que puede ser el gobierno regional, la municipalidad, y luego la obra termina paralizada por el caso de Estadio Miguel Grau, o la obra termina con una serie de adicionales por interferencias no contempladas dentro de Piura? ¿Quién asume esos errores? Porque el costo ya lo pagamos todos nosotros. Tenemos un centro donde no se puede transitar, han hecho incluso en TikTok videos como pista de motocross, ¿no? O sea, ya llevándolo a la ironía. ¿Quién asume por toda esa responsabilidad? ¿Alguien tiene que asumir? Bueno, justo estaba conversando, ¿no?, con unos alumnos sobre el tema, ¿no?, en el curso de expedientes técnicos, y al final lo que yo les digo a los chicos es uno como profesional después también con su firma tiene una responsabilidad. Entonces, hay que mirar quiénes fueron los proyectistas también, ¿no? En general, de cualquier proyecto, ¿no?, que tenga problemas. Pero luego, ¿quién aprueba esos? La entidad es la que aprueba esos expedientes. También acarrea ahí una responsabilidad, pero al final uno contrata a un consultor porque tú no eres experto en un tema y contratas a un experto para ello, ¿no? Es lo que te decía, uno hace un análisis de repente esto es muy grande para el equipo que tengo, contrato a una empresa experta, ¿no? Y digo experta porque debería darnos una solución que tampoco el expediente va a ser el 100% ajustado a lo que tienes en campo, pero lo más posiblemente parecido a ello, ¿no? Ingeniero, 15 años sin proyecto Alto Piura, que es un proyecto emblemático que debería ayudarnos a mitigar un poco la crisis hídrica. Cohecho se está colmatado, se sabe, desde el año 2000. Y lo están, bueno, acaba de salir, ¿no? El G2G, ¿no? Con la asistencia técnica de China. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para estos proyectos? Bien, el tema de asistencia técnica nos va
a permitir primero que nada contar con la asesoría de un país que es experto en estos temas hidráulicos. Eh, Me parece que por ahí hemos empezado bien. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar? Bueno, inmediatamente, primero no se ha firmado aún el contrato. Lo primero que esperamos es ya que ocurra, ¿no?, la firma o la suscripción de este acuerdo de gobierno a gobierno, y esperar ya que se instale el equipo. Bueno, hemos visto, por ejemplo, que también se ha hecho un G2G para los hospitales, pero lo que yo no tenía conocimiento, por ejemplo, era que el equipo estaba en Lima. Sí. Entonces, bueno, pensando en el tema del Alto Piura, yo diría, oye, ya lo más pronto instalémonos acá en Piura, en la región. Inclusive te diría en Chulucanas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estar más cerca del proyecto, ¿no? Ya lo más pronto posible tener las primeras oficinas e ir dando muestras pues de avance, ¿no? Ingeniero, estos son proyectos regionales, porque aquí se conocen, aquí están instalados geográficamente, ¿cierto? ¿Por qué los toma a cargo el Minagri? Fracasaron las autoridades locales en la gestión de estos proyectos. Dicho sea de paso, lo han tenido la gestión de Akin, la gestión de Hilbeck. Sí. Ya sabemos todos los problemas de corrupción con Odebrecht, con Camargo y Correa, Obraínsa, etc. Fracasaron los gobiernos locales como entidades a cargo de estos grandes proyectos que tuvieron que retornar a Lima. Bueno, yo justo la vez pasada mencionaba, ¿no?, en general el sistema de obra pública, en este caso del Alto Piura, ya ha fracasado 2 veces. Creo que insistir en lo mismo iba a ser un error. La verdad que estamos esperanzados o con las mejores expectativas de que ahora sí, bajo el sistema G2G, se pueda ya ejecutar el proyecto. La gran ventaja de esto es que probablemente nos traigan contratos colaborativos que incluyen los sistemas de resolución de controversias, que si hubiéramos tenido en estas controversias, en estos arbitrajes que tuvimos con Obraínsa, me parece. Que perdimos casi todos. Lamentablemente el Estado pierde prácticamente todos los arbitrajes, ¿no? Entonces, esperamos ahora que con estas nuevas modalidades de solución de controversias, lo más interesante del tema de estas nuevas modalidades es que el proyecto no se paraliza y la resolución de controversias es más rápida. En 2 o 3 meses tienes el dictamen, mientras que un arbitraje te puede tardar 4 o 5 años y el proyecto sigue paralizado. Ingeniero, vemos por parte de los gobiernos locales y regionales, ¿no?, que publicitan, se promocionan como los que están ejecutando grandes obras, pero seguimos con una brecha enorme en servicios básicos de agua y de desagüe. ¿Por qué no se cierran las brechas? Hay pueblos enteros que no tienen agua. No tienen agua, van al río a cargar agua. Aquí nomás en la margen derecha del río Piura, cerca de Tambo Grande, ¿no? Donde el exalcalde, bueno, el alcalde de Piura fue alcalde en aquella oportunidad, no tienen agua, cargan en burros. Esas fotos han salido hasta en agencias internacionales, ¿no? Como una zona sin agua, ¿no? Entonces, ¿qué celebramos? ¿Cómo hacemos para cortar esas brechas de servicios básicos? Ejecución de proyectos. En realidad, cuando cambiamos del SNIP al Invierte PE, ya hace algunos años, justamente el enfoque es que cada proyecto debe estar enfocado en el cierre de brechas. ¿Ya? Entonces, debemos plantear proyectos para esas personas a través del PNSU, PNSR, lo que corresponda, pero lo más pronto pues plantear ahí proyectos, ¿no? Inclusive yo conozco algunas zonas que aún no tienen, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Y no es posible que teniendo el fondo de electrificación rural no lo utilicemos. O sea, a veces los mecanismos están, pero no se conocen o no hay quien los active. Eso yo creo que debemos plantear ya esos proyectos para la población. Ingeniero, no quiero olvidarme de Catacaos. Muchos de nuestros seguidores nos están preguntando por Catacaos. Lo tiene a cargo el Ministerio de Vivienda, una obra de más de 160 millones. Bueno, está avanzando a paso lento y el impacto económico en los ciudadanos, en los negocios, empresarios es abismal. ¿Cómo hacemos ahí para acelerar esos trabajos? Igual, lo más pronto, poder cerrar ya los temas de ingeniería que estén pendientes y luego implementar mayores frentes de trabajo. Como le digo, va a costar más, pero damos esa inversión porque al final los proyectos deben mejorar la calidad de vida de la población, que deben dar beneficios a la población. Entonces, pero si los hacemos muy largos, nos demoramos mucho en cumplir con ese objetivo, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la unidad ejecutora es el Ministerio de Vivienda, ¿qué rol tiene la Municipalidad de Catacaos? Porque el alcalde dice, lo tiene el Ministerio de Vivienda, y así un poco como que se saca la responsabilidad. No, en realidad, al final, él es el dueño de casa, ¿no?
Uno cuando voy a hacer una analogía, ¿no? Uno cuando le abre las puertas de su casa a alguien pone las reglas de juego al visitante. Debería él, pienso yo, estar haciendo un acompañamiento más exhaustivo y sobre todo ponerse al frente de la población, ¿no? Si estamos viendo ya que hay retrasos en ese proyecto, ¿quién mejor que él como dueño de casa para poder hacer sentir ese malestar, ¿no? Ingeniero, gran parte, ya para ir terminando, gran parte de los consultores, ¿no?, que realizan los expedientes técnicos son o arquitectos o ingenieros, ¿no? Uh-huh. Digamos, usted dirige el principal gremio de ingenieros. ¿Alguna recomendación que le haría para evitar tener obras paralizadas, expedientes mal hechos y luego todos los problemas que estamos enfrentando? A realizar todos los estudios que las buenas prácticas de ingeniería y la arquitectura nos demandan, ¿no? Todo está escrito, cómo hacer un análisis estructural, cómo hacer un estudio de suelos, no es una topografía, a utilizar la metodología BIM también, eso es importante, pero en general la recomendación es que no escatimemos recursos, no escatimemos esfuerzos en dar el mejor expediente técnico, no solamente para beneficio de la población, sino también para ellos mismos evitar problemas posteriores, ¿no? Ingeniero, la última ya para despedirnos y le agradecemos muchísimo por su participación, sus recomendaciones y sobre todo el mensaje para la población que está mirando en esos momentos este programa porque quiere que avancen las obras, ¿no? Quieren que Piura esté mejor, todos, nadie se opone al desarrollo, pero queremos desarrollo con planificación. Sus palabras, por favor. Sí, primero que nada entendemos el malestar que ocasionan los proyectos, sobre todo cuando están en una zona donde ya hay desarrollo, donde ya hay infraestructura construida, ¿no? En ese momento hay que esperar un poquito más, hay que tener un poco más de paciencia. Nosotros estamos también con ustedes en el sentido de que inmediatamente se deberían implementar ya más turnos de trabajo, más frentes de trabajo y que eso rápidamente salga. Queremos desarrollo, pero queremos desarrollo planificado, como usted bien menciona. Muy bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo su participación. Ha sido una edición más de su programa Piura Sostenible, edición 2026. Vamos a retomar luego con entrevistas a candidatos, porque estamos en pleno proceso electoral, así que desde el Colegio de Ingenieros nos despedimos. Muchísimas gracias por seguirnos en la transmisión.